Desde el yacimiento petrolífero más caro hasta la demencial ampliación de un aeropuerto, pasando por una enorme central nuclear o el tren de alta velocidad más avanzado. He aquí algunos de los mayores megaproyectos del planeta. Empezamos por el número 5, el metro ligero de Tel Aviv, 20.000 millones de dólares. Se trata del mayor proyecto de transporte público de Israel, con un asombroso coste de 20.000 millones de dólares. Consta de 3 líneas principales, la roja, la verde y la morada, con una longitud combinada de 90 kilómetros. Juntas darán cabida a 228 millones de pasajeros al año y la primera de las 3 está a pocos días de transportar a sus primeros pasajeros. Pero, ¿por qué se construye? En realidad, Tel Aviv necesita un megaproyecto así desde hace décadas. Para entenderlo, basta con ver cómo se llega actualmente de un punto a otro de la ciudad. O en uno de los lentos autobuses, o llamando a un Uber, o, bueno, caminando. La creciente población hace que el tráfico esté cada vez más congestionado, por lo que Israel lleva desde los años 60 planteándose un sistema de transporte masivo basado en el ferrocarril. La inestable situación política y los problemas de financiación se interponían. 60 años más tarde, Israel trabaja por fin en este sistema de transporte masivo. Mientras que la mayoría de las ciudades construyen estos sistemas enteramente bajo tierra, Tel Aviv ha optado por un sistema híbrido con tramos subterráneos y aéreos. La primera parte es la línea roja de 24 kilómetros de longitud, que circula entre Petah Tikva y Bat Yam. La mitad de la vía discurre por túneles que conectan 10 estaciones subterráneas. Esta línea roja es el primer paso de una nueva forma de viajar por Tel Aviv. En los próximos 5 años, las líneas morada y verde también formarán parte del sistema. De vías subterráneas pasamos a un megaproyecto que remodelará el transporte aéreo en una de las ciudades más transitadas del mundo. Número 4. La ampliación del aeropuerto de Dubái, de 33.000 millones de dólares. Dubái se ha convertido en una metrópolis mundial y centro de negocios de Oriente Medio, por lo que cada vez más gente de todo el mundo viaja a la ciudad. Para gestionar este gran número de viajeros, Dubái cuenta con 2 enormes aeropuertos, el Internacional y el Internacional Al Maktoum. Este último es relativamente nuevo y hasta ahora solo manejaba alrededor de 1,5 millones de pasajeros al año. Pero una remodelación de 33 millones de dólares lo convertirá con diferencia en el mayor aeropuerto del mundo, tanto en tamaño físico como en volumen de pasajeros. Para hacernos una idea de la magnitud de esta ampliación, el año de mayor actividad del aeropuerto hasta la fecha fue 2019, cuando manejó alrededor de 1,6 millones de pasajeros. Pero una vez que se completen las 3 fases de expansión previstas, su capacidad será 150 veces mayor. Esto lo haría mucho más grande que el otro Dubai International y que cualquier otro aeropuerto del mundo. La construcción se divide en 3 fases e incluirá 4 pistas adicionales, 2 nuevas terminales, 4 vestíbulos y una instalación de carga lo bastante grande como para mover 16 millones de toneladas de carga al año. Se construirá una red de carreteras y un metro de 40 kilómetros para hacer más accesible el aeropuerto. Tras la primera fase se prevé una capacidad anual de 130 millones de pasajeros. Algunos informes citan 2030 como año de finalización de esta fase. Pero dado que hasta ahora solo hay trámites, parece que tardará unos años más. Se espera que la fase 3 esté terminada en torno a 2050 y aumente la capacidad hasta 255 millones de pasajeros. Esto es más del doble del tamaño del aeropuerto de Atlanta, actualmente el mayor del mundo. ¿Pero por qué se está construyendo en Dubái un aeropuerto tan grande? Todo va según lo previsto. Los 2 aeropuertos juntos podrían acoger a más de 350 millones de pasajeros anuales, más que la población total de Estados Unidos. La respuesta es la rápida evolución de Dubái hacia una megaciudad. El número de viajeros acabará superando la capacidad del Dubai International. Así que otro aeropuerto es el plan preventivo de Dubái para hacer frente a un importante reto futuro. Y otro factor es que Arabia Saudí, vecina de Dubái, también está inmersa en una rápida transformación. Como parte de ese cambio, Arabia Saudí ha puesto en marcha el plan maestro del Aeropuerto Internacional Rey Salman de Riad, que lo convertirá en el mayor de Oriente Próximo, desbancando al actual aeropuerto principal de Dubái. Así pues, la ampliación del Al Maktoum ayudará a Dubái a conservar ese título y proteger su estatus de centro de negocios de Oriente Próximo.
A continuación, tenemos otro proyecto de expansión masiva como no se ha visto en América en los últimos 30 años. Número 3. Planta Vogtle, reactor 3 y 4 de 35.000 millones de dólares. Esta es la colosal construcción de un megaproyecto nuclear de 14 años de duración. Se prevé crear 2 reactores nucleares adicionales en las instalaciones de Planta Vogtle en Georgia. La unidad 3 empezó a funcionar en julio de este año. Junto con el cuarto reactor, entre los dos generarán 2.200 megavatios adicionales de electricidad, suficientes para abastecer a unos 500.000 hogares. Pero la historia empieza mucho antes. La central Vogtle ya contaba con 2 reactores que abrieron en 1987 y 1989. Durante años fueron los 2 únicos reactores de la instalación con una capacidad de 2.450 megavatios. Pero está claro que las centrales eléctricas de carbón y gas tienen fecha de caducidad. Además están los problemas de fiabilidad y almacenamiento de la energía eólica y solar. Si se hace bien, las centrales nucleares pueden proporcionar energía limpia y fiable a millones de personas. Por eso en 2009 el Estado de Georgia decidió modernizar esta central, esperando que 3 millones de consumidores cambien a una fuente de energía con emisiones de CO2 más bajas. Cuando se aprobó se estimó que el proyecto estaría operativo en 2017 y costaría 14.000 millones de dólares. Sin embargo, antes de empezar en 2012 ya iban con retraso. El accidente nuclear del reactor japonés de Fukushima, un año antes, provocó protocolos de seguridad más estrictos y retrasos en las licencias. La construcción comenzó finalmente un año después, y los reguladores se decidieron por diseños innovadores para acelerar el proceso, lo cual resultó contraproducente y retrasó aún más la concesión de licencias. En 2015 ya eran 3 años de retraso y 22.000 millones de presupuesto. Unos años más tarde, el proyecto se vio masivamente afectado por la pandemia. Los horarios de los trabajadores se redujeron y todo el plan se retrasó aún más. Finalmente, a mediados de 2022, la Comisión Reguladora Nuclear aprobó los planes para cargar el reactor 3 con combustible. Pero, por supuesto, algo volvió a salir mal. Fallos importantes en el cableado del reactor obligaron a rehacerlo. Hoy, tras 7 años de retrasos y un aumento de los costes del 250%, Georgia Power inauguró por fin el reactor 3 el mes pasado. El reactor 4 estará plenamente operativo a principios de 2024. A pesar del historial de problemas, las partes interesadas han calificado la ampliación de gran victoria, ya que suministrará electricidad limpia durante los próximos 60 o 80 años. En cambio, nuestro próximo megaproyecto es el desarrollo de un enorme yacimiento petrolífero que podría ser el último de su clase. Número 2. El yacimiento petrolífero de Kashagan, de 50.000 millones de dólares. El petróleo sigue siendo una de las materias primas más codiciadas. Por eso, los estados y las empresas privadas gastan miles de millones cada año para encontrar nuevos yacimientos. En el año 2000, un programa de exploración descubrió en el mar Caspio una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Situado a 80 kilómetros de la costa de Kazajstán, el yacimiento de Kashagan contiene 13.000 millones de barriles de petróleo recuperable, suficiente para abastecer a todo el mundo durante 5 meses. El proyecto se estimó en 10.000 millones de dólares, pero lo complicaba el hecho de que el petróleo se hallase a 4,5 kilómetros bajo el mar Caspio. Aquí las temperaturas caen a menudo por debajo de menos 20 grados. Formando una capa de hielo de varios metros de espesor durante meses. En estas condiciones extremas y por la presencia de hielo, las tecnologías convencionales de perforación en alta mar no sirven. Se construyeron 5 islas artificiales para evitar el contacto directo con el hielo y proporcionar una base estable al equipo de perforación. Más de 5.000 trabajadores permanecieron en las islas artificiales, donde trabajaron a temperaturas bajo cero para montar los oleoductos que transportarán el crudo desde los pozos hasta las plantas de procesamiento en tierra. Tras una década de construcción y un coste 4 veces mayor que el previsto, el yacimiento petrolífero de Kashagan estuvo por fin listo para producir petróleo en septiembre de 2013. Sin embargo, apenas unas semanas después se encontró con un grave problema. El oleoducto principal no pudo soportar la enorme presión y tuvo una fuga. Todo el proyecto se detuvo de nuevo y los costes se dispararon aún más. Pero ¿cómo una inversión de 50.000 millones de dólares, 2 empresas respaldadas por el gobierno y 4 gigantes de la industria petrolera no conseguían producir ni una gota de petróleo?
No es un caso aislado, pues la enorme envergadura de los proyectos petrolíferos, los retrasos y los sobrecostes son algo habitual. Según una estimación de Chevron, entre 2007 y 2010, solo el 8% de los megaproyectos petrolíferos se realizaron a tiempo y se acercaron al presupuesto estimado. Tras la debacle del oleoducto principal, la construcción de Kashagan prosiguió y la producción comercial comenzó por fin 3 años después. Actualmente el yacimiento produce 400.000 barriles de petróleo al día. El campo de Kashagan resultó ser un proyecto complejo con un coste enorme. El mundo intenta no depender de los combustibles fósiles y quizá un megaproyecto petrolífero de esta envergadura no vuelva a repetirse nunca. Y ahora seguimos con el megaproyecto más caro. Si te está gustando este vídeo, suscríbete a Top Luxury y ayúdanos a alcanzar los 100.000 suscriptores. Muchas gracias. Número 1. El Chuo Shinkansen, coste aproximado de 80.000 a 100.000 millones de dólares. Para nuestro último megaproyecto, nos trasladamos a Japón. Casi 32 millones de turistas visitan cada año el país del sol naciente. Pero si preguntásemos a muchos de ellos, descubriríamos que están especialmente fascinados por el Shinkansen, o literalmente traducido, el tren bala. Esta infraestructura dice mucho de la eficacia japonesa. Son trenes increíblemente rápidos, con velocidades de hasta 320 km por hora. Durante 6 décadas de funcionamiento, los retrasos han sido una rareza y nunca ha habido un solo herido por accidente en el Shinkansen. Y ahora Japón trabajará en una ampliación que romperá barreras tecnológicas y de velocidad como nunca antes. La nueva línea unirá Tokio y Osaka en solo 67 minutos, con trenes que viajarán a velocidades máximas de más de 500 km por hora. Para alcanzar esta velocidad de locura, Japón utilizará trenes de levitación magnética, que flotan ligeramente por encima de las vías mediante imanes. La construcción comenzó en 2014 y se desarrollará en 2 fases. La primera fase conectará Tokio con Nagoya en 2027. Este tramo de 344 kilómetros es una empresa enorme, ya que la mayor parte de la ruta pasará por túneles. La segunda fase conectará Osaka con la nueva línea, y su finalización estará prevista para 2037. Queda por ver si Japón podrá cumplir este ambicioso calendario. ¿Conoces otros megaproyectos que deberíamos tratar en un próximo vídeo? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.